¿Todo bien? Ahí estamos grabando y ahí estamos apareciendo. Súper. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Martín, ¿cómo está? Buenos días a los dos Martínez. Vamos a empezar entonces. Voy a cambiar acá la imagen. Bien, súper. ¿Todo bien? Entonces empezamos con la clase. Bienvenidos todos. Acá estamos. Súper. Para el día de hoy, muchachos, podría estar mejor. Chuta. Esperemos que no sea nada grave. Para el día de hoy vamos a retroalimentarnos sobre la entrega uno. Recordar que hicimos un trabajo, la última clase, hace un par de semanas atrás ya. Hicimos un trabajo que se tenía que entregar. Yo les comenté que el plazo era hasta esta clase. Si es que alguien todavía no lo puede hacer, no hay problema con que lo entregue atrasado, ya no hay ningún problema. Lo importante es que lo pueda hacer y lo pueda entregar, ya. Si es que todavía no lo puede hacer, todavía está a tiempo, pero lo importante es que lo pueda entregar. Vamos a explicar ese trabajo. La mayoría, en realidad todas las personas que lo entregaron, ya les envié la corrección, si es que les faltaba algo o si es que estaba todo bueno. Así que vamos a hablar también sobre esa corrección y ya para ir cerrando un poco esa etapa que fue este primer trabajo, ¿ya? Y para el día de hoy, para la clase de hoy, vamos a empezar a avanzar en un siguiente tema, que serían los tipos de líneas y representaciones, ya que manejamos un poco el concepto de vistas, ya que fue lo que vimos con el primer trabajo. Ahora vamos a empezar a profundizar un poco en cómo se representan los Profe, productos. Sí, mire, yo ayer se lo alcancé a enviar lo que usted me reenvió. Me faltó las vistas, yo lo hice y se lo ya. volví a reenviar en la noche, pero ahora me doy cuenta y dice que me rebotó el correo. Sí, no me llegó nada en la noche. Así que hay que Sí, no revisar se el lo correo. podría reenviar hoy día otra vez porque sabe que me tardé toda una tarde en haciéndolo. Ningún problema. Sí, lo puede enviar. ¿Sí? Ningún problema. Ya, muchas gracias, profe. Ya, eso les comentaba. Si es que alguien todavía no lo envía o todavía no lo hace incluso, todavía está a tiempo. Ya, lo importante es que lo puedan hacer. No se preocupen, no va a haber ningún problema si es que lo entrega atrasado. Está obviamente el entendimiento de que en esta situación está un poquito complejo hacer trabajo, así que si es que no lo ha hecho, puede hacerlo aún, pero sí, de todas formas, Profe, muchas personas lo entregaron, así que vamos a hacer la explicación de qué fue lo que había que hacer. Así que acá tengo, Ujú. sí, ¿En qué semana está ese trabajo? ¿en qué semana? Está creo que en la 21, le confirmo Ya. de inmediato. Semana 21, hay que entrar al plan de trabajo y ahí está el archivo base y también yo dejé un par de PDFs con las explicaciones, así que acá también está la explicación de lo que hay que hacer. Ah, ya. Cómo se Ese es que lo envía, envié ayer. está Sí, todo, ya. ¿ya? Sí, sí, lo hice, se lo envié ayer. Y también está la grabación de esa clase, por si alguien quiere repasar, en esa clase se explicó cómo hacer si es que alguien todavía no lo puede empezar, ¿ya? Así que volviendo a lo nuestro. Esto era entonces lo que había que hacer. Acá trabajo de algún compañero. La gran mayoría lo hizo bien, la gran mayoría tenía todo bueno, así que los felicito, muchachos. Creo que se entendió 100% la idea. Ignacio Navarro. Las personas que recibieron su respuesta, revise su correo. Si recibió una respuesta de mi parte, quiere decir que sí me llegó y que sí lo revisé. Si no le llegó nada, si todavía no le llegó nada de mi parte, quiere decir que no me ha llegado. ¿Ya? Yo anoche revisé hasta última hora y de hecho ahora en la mañana de nuevo y no tengo más trabajos. Tengo solamente los que revisé y los que respondí. Si no le ha llegado respuesta mía, no he recibido su trabajo. Así que podría enviármelo de nuevo. ¿Ya? Así que les voy a dar un segundito para que revise su correo ahora y vea si es que le llegó la respuesta. Ya si es que no lo ha hecho. Así que vamos a dar un minuto para que revise su correo.
revisó su correo, ahí se va a sacar la duda al tiro entonces si su trabajo fue revisado o no, ¿ya? Para no perder más tiempo, ahí Benjamín dice que tuvo un 100%, así que felicitaciones a todos los que les diga 100%, quiere decir que tienen todo bueno. Hay algunas personas que de repente se equivocaron en una línea, así que obviamente les puse 100%, pero ahí también está el detalle escrito de que faltó esa línea. Profe, ¿Ya? ¿Alguien profe, está? Sí, cuénteme. usted ayer me dijo Benjamín y me llamo Damián en el correo. Ya, mil disculpas si es que les dije por otro nombre. Tuve que revisar mucho trabajo, así que van a entender que de repente el nombre ahí me puede fallar. Ya, así que mil disculpas. Otra persona ahí, Daniel, 100%, súper. Bueno, entonces los que tuvieron 100% es que hicieron todo bien. Y básicamente lo que había que hacer para ir cerrando era dibujar las vistas. Dibujamos 3 vistas. Elevación, que era entonces la que estaba marcada con la flecha, o sea, el objeto visto de frente. Después la planta, el objeto visto desde arriba. Y finalmente el perfil, que era visto desde un costado. Eso fue lo que se hizo. Por lo tanto, habían personas que de repente, y esto para aclararlo al tiro, que les pasó que alguna vista estaba rotada. O sea, por ejemplo, la planta no la dibujaban en este sentido, sino que la dibujaban hacia el otro lado. Eso, la consideración que hay que tener es que esto tiene un orden. O sea, que las vistas estén dibujadas, la elevación en una posición, el perfil en un costado y la planta abajo, tiene un sentido. O sea, es básicamente por esto mismo, de que yo lo estoy viendo así, después lo veo de frente. Esto tiene un orden, ¿ya? Para que esto quede claro. Entonces, por eso es que algunas personas quedaba rotada la planta y que era básicamente como dibujarla vista desde otro lado. Entonces, por eso es importante el tema del orden. Y básicamente, yo les quería mostrar acá. Fernando recibió salud. Ya, Fernando, voy a ver su caso. Ahí, todas las personas que no hayan recibido respuesta, por favor, me van ahí comentando para revisarlo. Yo los voy a dejar acá anotados para ver qué fue lo que pasó. A lo mejor me faltó enviarle el archivo de corrección solamente. ¿Ya? Pero, gracias, Fernando, Ahora lo vio. Bueno, entonces, fijarse bien. Según yo, revisé todos, así que si es que faltó alguno, me comentan para que veamos el caso. Me llegó uno recién vamos a ver al tiro, ya, no sé de quién es, dice, entrega uno vistas mío. Entonces, no sé quién es mío. Mío, profe, pero me equivoqué de correo. Lo envió del correo personal. Ya. Su nombre es, para dejarlo, Rodrigo Durán. ya, ya, lo dejo anotado entonces. Ya, dejémoslo así nomás. Yo lo anoto acá. Ya, súper. Entonces, eso también ténganlo en cuenta. Tengo que saber de quién es el trabajo. Fernando también 100%, súper. Bueno, entonces, como les decía, a modo de resumen, todos los que me enviaron el trabajo y estaba hecho como correspondía, está bueno, o sea, todos entendieron lo que había que hacer, así que los felicito, muchachos. No era un trabajo fácil, de hecho la última figura tenía su grado de complejidad y lo que quería demostrarle era un poco un consejo de cómo poder resolver esto de una manera que no tengamos problemas. De hecho acá voy a dibujar un poquitito, así que cuando yo tengo una figura y tengo que representar una vista, cualquiera que sea, lo primero que tengo que pensar es de alguna forma descomponer esta figura, o sea, ¿qué estoy viendo? Por ejemplo, si fuera a hacer la elevación, y entonces tengo que mirar, pensar cómo es que la estuviera viendo de frente. Entiendo que no siempre vamos a tener un programa que me muestre la elevación. Pues acá era súper fácil, era mirar nomás y copiarlo. Pero si es que yo no estuviese viendo esa elevación, tengo que hacer el siguiente ejercicio mental. Pensar entonces que cómo es que está compuesta esta figura. Si la estoy viendo de frente, a lo que me refiero con descomponer la figura es empezar a ver las caras que voy a ver. Si la veo de frente, obviamente yo no voy a ver las profundidades. No voy a ver que esto está más atrás que el otro. Lo voy a ver plano. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver esta figura. Esa figura, ¿no es cierto? Una forma como de L, pero con esta diagonal. Por lo tanto, yo podría empezar ahí dibujando eso. Dibujando esa forma.
hacer la diagonal, obviamente esto con medidas, con regla, ¿ya? Ahí tengo entonces eso. Después veo otra figura más atrás, ¿ya? Que está un poquito más abajo. Entonces dibujaría esa forma, que es un poco así, ¿no es cierto? Ahí doy al tiro con las formas. Si se dan cuenta, las voy descomponiendo según las formas más sencillas y me queda ese espacio después al final. Ya que es un poco más flaco en realidad, esto está de más. Pero en realidad lo que se recomienda es que yo vaya descomponiendo esto según las formas que estoy viendo, ¿ya? Entonces, ahí me va saliendo más sencillo descubrir cómo es que se vería de frente, ¿ya? Es netamente eso. Para ir cerrando entonces, como les decía, todos han recibido su comentario al correo. Hay uno que otro por ahí que le faltó algo o que la planta quedó rotada, como les comentaba. Así que eso también les llegó. Por eso es que es importante que pudieran revisar el correo y ver si es que había algo malo para que lo arreglaran o ver si es que estaba todo bueno. Así que mis felicitaciones a los que recibieron un 100% y la idea es seguir así, pues. La idea es seguir con esos números. Así que ahora sí damos por cerrado el ejercicio y la clase de hoy lo que vamos a hacer es empezar a ver lo que viene. Ya sabemos, de alguna forma, con este ejercicio lo demostramos que ya sabemos más o menos cómo representar una figura, ¿no es cierto? Ya sabemos que están las vistas, ya sabemos qué son las vistas, para qué sirven y más o menos cómo se hacen. Así que el siguiente paso sería empezar a afinar y empezar a aprender sobre cómo es que se representan. No es tan simple como lo que hicimos. Hicimos un ejercicio más simple, pero en la representación de figuras, esto tiene una complejidad un poquito más allá. Entonces, hablando de representación, vamos a ver que existen formas de representación, o sea, maneras de representar. Por ejemplo, acá traje un ejemplo muy sencillo. De hecho, es una figura un pelín más compleja de las que hicimos, pero se dan cuenta que sigue siendo muy simple la figura. Es muy de la línea de las figuras que hicimos, pero a la hora de hacer las vistas, fíjense que estas son las vistas, la elevación, el perfil, la planta, ¿no es cierto? Ahí se ve los círculos, o sea, es justamente la figura vista desde arriba. Empiezan a aparecer otras cosas que nosotros no habíamos hecho. Fíjense que aparece una línea acá entre medio, que es como una línea punteada, o sea, tiene como espacios entre medio, ¿sí? Eso nosotros no lo hicimos porque todavía no lo habíamos visto. Ahora vamos a empezar a ver de qué se trata esto. Entonces acá en un ejemplo nos damos cuenta que empiezan a aparecer tipos de línea diferentes o nuevos, ¿ya? Seguimos viendo ejemplos. Acá obviamente un ejemplo más complejo de dibujo. No son relieves, Daniel, justamente. No tienen que ver con eso. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Así que miren ahora un ejemplo un poquito más complejo, pero nos damos cuenta que aparecen tipos de línea. Acá aparece otro tipo de línea, que es una línea, un punto, una línea, ¿sí? Acá aparece otra línea, línea, espacio, línea, ¿sí? O sea, no es solamente dibujar la figura, sino que hay que entregar más información. Vamos a ver de qué se trata esa información adicional que se está entregando. Pero lo inicial, lo básico, sería dibujar la figura. Lo que hicimos nosotros, dibujar la forma. Ahora, cuando yo tengo la forma dibujada, vamos a empezar a agregar más cosas. ¿Ya? Fíjense que aparece una línea, punto, línea. Aparecen iconos, aparecen cosas que van entregando mayor información. Recordemos que la esencia del dibujo es poder entregar la información sobre un elemento para que ese elemento se pueda o construir o fabricar o simplemente diseñar, ¿ya? Pero esa información nosotros la entregamos entonces mediante símbolos, mediante tipos de líneas, mediante formas de representar. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver en esta clase. Otro ejemplo, este ya es más sencillo, pero fíjense que no es solamente un dibujo, no es solamente la forma, aparece acá una línea como rayada, ¿no es cierto? Una línea inclinada, aparecen números, aparecen líneas, o sea, empieza a aparecer más información, ¿ya? Yo en esta clase quiero quedarme solamente con los tipos de líneas. Más adelante vamos a aprender cómo se llaman esos números y para qué sirven, pero por hoy vamos a ver esos tipos de líneas, para qué son, qué sirven, qué significan, ¿ya?
Así que vamos a hacer énfasis en esta clase en lo siguiente. En estos tipos de líneas, como este que aparece acá, que es una línea, punto, línea, ¿ya? ¿Y por qué está en ese lugar? ¿Qué está tratando de decirnos esa línea? Esa línea nos está diciendo algo. Y vamos a ver también grosores. Fíjense acá en este dibujo que el círculo más grande es muy grueso y el círculo más pequeño es muy delgado. Eso también me está queriendo decir algo. También tiene una finalidad. Que una línea sea gruesa y la otra no. También está tratando de contarnos algo. ¿Ya? Así que en eso vamos a poner énfasis en esta clase. Esta clase va a ser para aprender achurado, dice Martín. Excelente. Apareció un concepto ahí de achurado, que son estas líneas inclinadas. Seguramente la habrán visto el año pasado. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver ya propiamente tal cómo se llaman, qué significan y para qué sirven. Vamos a ver entonces, esta imagen es muy buena porque empieza a contar básicamente en una misma figura cómo es que se compone el dibujo de una pieza. Por ejemplo, empieza a aparecer esto que dice arista visible, ¿ya? Eso significa básicamente una superficie que yo estoy dibujando que se ve. O sea, lo que hicimos nosotros. Nosotros dibujamos un rectángulo porque yo estaba viendo ese rectángulo. Entonces, eso no tiene ninguna ciencia. Lo que se ve, se dibuja como se ve. Pero empieza a aparecer, por ejemplo, el concepto de línea oculta, que ahora vemos que es esa línea que tiene espacios, que es una línea, un espacio, una línea, espacio, línea. Dice línea oculta. Vamos a ver enseguida de qué se trata. Aparece otra línea que dice corte de plano, otra que dice línea eje de simetría, línea de cota. Entonces empiezan a aparecer, como les decía, cosas adicionales al dibujo, porque el dibujo sería este solamente. Después empiezan a aparecer líneas, corte de plano, línea de simetría, etc. Vamos a ir viendo punto por punto qué significa cada una. Pero lo importante es reconocer que existen, es reconocer que nosotros dibujamos una figura y después le vamos dotando información. Eso es lo que quiero que sepan por hoy, ¿ya? Más que eso, no vamos a profundizar más por hoy día, porque estamos recién empezando a entender de este tema. Pero lo importante entonces es saber que tenemos que dibujar un elemento y después empezamos a agregarle información. Primero vamos a ver por lo menos 3 tipos de línea principales, los básicos, ¿ya? El primero es la línea continua. Es muy simple esto, es decir que un elemento que yo estoy viendo lo dibujo con una línea continua. ¿A qué se refiere continua? A que no tiene espacios entre medio, a diferencia de las otras dos, que es una línea que empieza en un punto y termina en otro sin ningún tipo de separación entre medio. Es una línea completa, una línea llena que se le llama. Eso es para dibujar cualquier cosa que yo estoy viendo, como lo que hicimos en el trabajo exactamente. Después vendría una línea segmentada, ese es el nombre, línea segmentada o línea de segmento. Así la vamos a conocer a la línea que tiene una pequeña separación entre línea y línea. Esto también debería tener, ¿no es cierto?, una medida, etcétera. Ese espacio también debería tener una medida. Pero por ahora saber que se llama línea de segmento. Cuando veamos entonces, como apareció acá, eso es una línea de segmento. ¿Ya? Así la vamos a conocer, ese es su nombre. Entonces, línea segmentada o línea de segmento, la línea que tiene ese espacio de separación entre una y otra. Vamos a ver para qué sirve, ¿ya? Pero primero hay que conocerla gráficamente. Y después vamos a encontrar una línea de eje, que es una línea punto línea. Es distinta a la de segmento, porque la de segmento son trazos, espacio, trazo, espacio, trazo. La de eje es una línea, un punto, otra línea, un punto, otra línea. Por lo tanto, si las comparamos solamente gráficamente, solo en su gráfica, se ven distintas a simple vista. Una tiene un punto, la otra no. ¿Ya? Es así. Entonces hay que entender lo siguiente, muchachos. Cuando nosotros dibujamos, el arte del dibujo, la gracia de dibujar, es que expresamos una idea, ¿no es cierto? Yo con mi dibujo expreso una idea, muestro algo, muestro cómo es algo. Entonces, en esa búsqueda de expresar una idea, nosotros también vamos representando ciertas cosas con las líneas que usamos. Si yo uso este tipo de línea,
voy a estar expresando una idea en particular. Y si uso la otra línea, voy a estar expresando otra, completamente distinta. Ya vamos a ver de qué se trata cada una. Pero ese es el concepto, muchachos. Cuando yo muestro algo con una línea en particular, estoy expresando una idea en particular. Por lo tanto, la persona que lea ese dibujo, que lo vea, va a entender una cosa cuando vea una línea y va a entender la otra cuando vea la línea respectiva. Entonces también hay que entender que para leer un plano, para ver un plano y entenderlo, también hay que tener cierta noción y cierto bagaje en el sentido de entender la representación gráfica. Cualquier persona no entiende un plano. Eso hay que entenderlo desde ya. Cualquier persona, si usted le preguntara a cualquier persona, a un familiar, ¿entiendes este plano? Es probable que una persona que no tiene conocimiento técnico no entienda lo que está viendo. Así que hay que entenderlo de esa manera también. ¿Ya? No es que estemos hablando en clave, no es que estemos hablando en lenguas, estamos hablando en un lenguaje técnico. Y para entender ese lenguaje técnico hay que tener cierto conocimiento previo. ¿Ya? Hay personas que lo entienden y lo van adquiriendo sin tener este conocimiento. Hay personas que trabajan en construcción o que trabajan en el área que a lo mejor no tienen una educación técnica, pero sí han trabajado tantos años con planos que ya entienden lo que están viendo. Eso también puede pasar. No necesariamente tenemos que estudiar para saberlo. Pero nosotros en este caso lo estamos estudiando. Así que hay que verlo de esa manera. Vamos a ver en la primera entonces. ¿Para qué sirve la línea de segmento? Ya vimos que es esta, ¿no es cierto? Esa que tiene un espacio entre línea y línea. Entonces, si nos damos cuenta, esta figura nos está queriendo decir algo al incluir esas líneas. La persona que dibujó esto hizo esas líneas a propósito para mostrarnos una información. ¿Alguien se atrevería a decir qué información nos está queriendo mostrar esta línea segmentada? ¿O para qué sirve hacer esta línea segmentada en este dibujo solamente con ver la figura? Para demostrar la vista 3D, ya que es una imagen 2D la línea continua. Ya. Pero en este caso, ambas líneas están dibujadas de la misma forma. Entendiendo a lo que vas tú con la idea del 3D o el 2D. ¿Sí? Ambas líneas están dibujadas en grados, por ejemplo, o en ángulos. Por lo tanto, no haría mucha diferencia. Está queriendo mostrar algo más allá de esa línea segmentada. ¿Sí? Alguien que se quiera aventurar también como el compañero. Puede ser por el chat también, no hay problema. ¿Sí? Las Sería partes como de la la figura. ¿Sí? Dígame. Como la parte que... ¿cómo se llama esto? No. Se me fue. Ya, quedó a media. Pero mire, en el chat está la respuesta. Ignacio nos dice, las partes de la figura que no logramos ver. Martín también, ver las líneas que no se logran ver en la figura, las líneas ocultas. Excelente. Daniel dice, para saber qué va dentro. Ahí está. Luego Daniel dice, se subdividen líneas llenas como líneas de la figura que se ven. Las líneas segmentadas son las líneas que no se ven. Justamente, muchachos, todos los que están comentando en el chat dieron ahí en el clavo. Es exactamente eso. Como yo, por ejemplo, estoy viendo la figura desde un punto de vista en particular, ¿no es cierto? Estamos viendo esta cara y esta cara de la figura. Yo no estoy viendo la cara trasera, porque está de frente a mí. Entonces, ¿qué se hace? Se dibuja esta línea de segmento para completar lo que no estoy viendo. Como esta cara me está tapando lo que está detrás, yo con una línea segmentada lo complemento para saber cómo es que es esa figura. ¿Se dan cuenta? Esta línea que está saliendo acá, la que estoy moviendo ahí con mi cursor, es la cara trasera del modelo, es la cara trasera del elemento. Esa cara obviamente no la voy a ver nunca porque estoy viendo de frente. En algún momento, cuando yo veo una figura, estoy viendo algo, pero siempre me estoy perdiendo información, porque nunca estoy viendo la figura por todas partes. Eso es imposible. Entonces, se complementa la información con esta línea segmentada. Así que muy bien, muchachos, los que estaban ahí comentando y los que se atrevieron también a decirlo por micrófono, ¿ya? Entonces, eso es lo que no estoy viendo, lo hago con esta línea segmentada. Por lo tanto, es para representar contornos ocultos. La parte no visible de una figura se hace con esta línea, ¿ok? Por eso yo les decía que el trabajo que hicimos nosotros carecía de esto. Nosotros no dibujamos la parte oculta para, obviamente, hacer un trabajo un poquito más simple
y ir viendo por partes. La gracia es que vayamos entendiendo esto por partes, de a poco. ¿Ya? Esto tampoco se aprende el primer día. Hay que empezar a estudiarlo. Entonces, ya sabemos por lo menos que lo que no se ve se representa con una línea segmentada en especial. ¿Ya? ¿Por qué? Básicamente, fíjense en el siguiente caso. Acá la figura tiene un pequeño sacado, ya tiene como un corte acá, y acá tiene una inclinación. O sea, eso si no estuviese con la línea segmentada, yo no tengo cómo saberlo. No tengo idea. No hay ninguna forma de saberlo. Por lo tanto, que esté esa línea segmentada indicándome eso, me muestra cómo es realmente la pieza. ¿Ya? Así que es importantísimo. Ahora se dan cuenta la relevancia de este tipo de línea. ¿Ya? Y como les decía, entonces cuando una persona vea esto, ahora que usted ya sabe, usted cada vez que vea una figura y vea líneas segmentadas va a decir, ah, eso se hizo, o el dibujante lo hizo, pensando en las partes que no se están viendo. ¿Ya? Por eso yo les decía que para entender los dibujos tenemos que tener un cierto conocimiento, tenemos que tener un cierto concepto técnico para entenderlo. Entonces, ahora que usted ya sabe, cualquier dibujo que vea en la calle, en cualquier parte, va a saber, en internet ahora, en estos medios digitales, va a saber que es por algo, tiene una finalidad. Entonces, veamos algunos ejemplos. Ejemplos un poquito más complejos. ¿Ya? Lo mismo. Fíjense que la línea segmentada está mostrando lo que no estoy viendo, lo que me está tapando la figura. Acá también. Esa diagonal no la vería porque me está tapando la cara principal, pero igual aparece representada para poder ser vista. Otro ejemplo, un poquito más complejo. Fíjense que ahora, si lo llamo al caso práctico, por ejemplo, acá esta pieza, vamos a dejarle unos segundos para que la entendamos un poquitito. Esta pieza tiene una forma bien particular, pero lo importante es que tiene unas perforaciones. ¿Sí? Tiene estos círculos que atraviesan de lado a lado. Por lo tanto, hay un vacío dentro. Acá también. Entendería yo que ahí podría ir un perno, por ejemplo, o cualquier cosa que vaya a atravesar eso, porque esa perforación hace que la pieza tenga un vacío. Esos vacíos yo tengo que representarlos. Por lo tanto, cuando llevamos esto a una vista, por ejemplo, esta es la vista lateral, ¿ya? La vista desde el costado, yo estoy viendo esos vacíos como segmentos. Con eso yo demuestro que la figura tiene una perforación. Si yo no hago ese segmento y hago la forma completa de la pieza, entonces se da a entender que estos círculos no son perforaciones. Por eso es que es importante saber representar esto. Es así, muchachos. Si yo no hago el segmento en el dibujo, en la vista planimétrica, en mi vista, ¿no es cierto? Si yo no hago ese segmento, se da por hecho que la figura no tiene esas perforaciones. Entonces, imagínense, esto es responsabilidad 100% nuestra. Hemos comentado entonces anteriormente que el dibujo es para expresar una idea, y en el caso nuestro del dibujo técnico, es para fabricar algo. Entonces, si yo esta vista la dibujo sin las perforaciones, significa que cuando eso se vaya a hacer, cuando se mande a construir, se va a construir sin las perforaciones, porque la persona va a leer mi plano. Mi plano es el documento oficial de qué se crea y qué no. Por lo tanto, por eso hay que saber representarlo, por eso es que estamos aprendiendo a hacerlo. ¿Ya? Hay que aprender a representar eso para que lo podamos hacer correctamente. Otro ejemplo más complejo. Fíjense entonces la importancia de los segmentos en una figura compleja como esta. Si es que yo no tuviera los segmentos, no sabría cómo son esas perforaciones, cómo es la parte trasera de la figura, etc. Entonces es fundamental reconocer la importancia del segmento. Ese es el nombre, segmento. La línea sería línea de segmento o línea segmentada, ¿ya? Y por otra parte, vimos también entonces que está la línea de eje. La línea de eje no es menos importante que la de segmento, pero tiene otra función. ¿Ya? Ya vimos entonces para qué sirve la línea de segmento. Ahora vamos a ver para qué sirve la línea de eje. ¿Para qué sirve la línea de eje? Sirve para representar ejes, básicamente. Y para indicar el plano de simetría. Vamos a entender esto, ¿ya? No nos quedemos con esa definición que de repente no nos explica mucho.
La línea de eje, primero reconozcámosla, encontrémosla, es la línea que está acá en el centro, ¿ya? Donde estoy pasando mi cursor. Fíjense que es una línea, punto línea o línea, guión línea. Eso puede variar. Pero el concepto es el mismo. Una línea larga, un elemento cortito, otra línea larga, un punto o una línea corta, otra línea larga, ¿ya? Y fíjense que siempre va a pasar por el centro de los elementos. Esta línea, para que lo entendamos de inmediato, esta línea no representa un elemento de la figura. No es que esta línea esté representando que ahí va algo, ¿ya? Está solamente indicando el eje de un elemento. ¿Qué es el eje? Es la mitad de un elemento, es el punto central de un elemento. Entonces, por ejemplo, acá hay un perno. Esto es un perno lo que estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, ¿qué indica el eje? Que ese es el centro del perno. Me puede servir después para anotar acá la medida y decir, bueno, desde la mitad de la pieza hasta la mitad del perno hay 80 centímetros, por ejemplo. Entonces me sirve para entregar información, pero no es, a diferencia del segmento, no es un elemento que constituya o que sea parte de la figura. No es que acá yo tengo que hacer esa línea en la vida real, no, es una línea de dibujo solamente, que indica la mitad de un elemento. Para eso sirve el eje, para indicar el centro de un elemento. Y así yo después, como les digo, me puedo ayudar, me puede servir como referencia. Después la persona que construya esto, le es más fácil ver la medida de los ejes, decir, bueno, este eje está a tanto del otro y me sirve como referencia. Si yo no tengo esos ejes, no tengo ninguna referencia de medidas, ¿ya? Entonces es netamente eso. Es una línea que yo hago en el centro de algunos elementos para indicar que ahí está su mitad, ahí está su punto medio. Por lo tanto, yo entendería que, por ejemplo, esta figura tiene la misma distancia hacia arriba como hacia abajo. O sea, este es el punto central. Sería el radio, por ejemplo, de ese círculo. Recordemos que el radio es la distancia desde el centro hasta un extremo. Entonces, para entenderlo de esa manera, sería como la línea del radio de la figura. ¿Ya? Sería la línea central. Eso es la línea de eje. Esa línea la usaron con el profesor Novoa, dice Martín. Seguramente, sí, seguramente la usaron. Lo importante es que la empecemos a adquirir y la gracia es que la estamos aprendiendo ahora para que la podamos empezar a aplicar en los próximos trabajos, ¿ya? Así que la simetría, el término de simetría, el concepto de simetría, tiene que ver con cuando yo replico un elemento y es igual hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, en el caso de esta figura es simétrica. ¿Por qué? Porque es igual hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese es el concepto, ¿ya? Lo mismo acá. La figura es igual hacia los dos lados. Por lo tanto, puedo aplicar una línea de simetría, de ahí viene el nombre, porque es una figura simétrica. Y estoy pasando justo por el medio. Entonces se entiende que la figura es igual para ambos lados. ¿Sí? El caso de los círculos es el caso más ejemplar, porque el caso de un círculo, yo donde lo particione, voy a encontrar una simetría. Donde sea. Un círculo es simétrico 100%. Entonces, pueden haber más ejes de simetría. Pero en este caso es el más común. Hagamos el ejemplo de un vaso. Un vaso, si yo lo parto al medio, las dos partes que me resulten van a ser iguales. Van a tener las mismas dimensiones, ¿ya? Así que, para que se hagan una idea. Entonces, esta línea se usa en los planos para representar simetrías. Por ejemplo, esta pieza tiene una línea de simetría en el medio, justo en el medio. ¿Por qué? Porque la pieza hacia la izquierda es igual que hacia la derecha. Eso también ahorra mucha información. Si esta pieza no tuviera la línea de simetría en el medio, a mí me daría a entender que, por ejemplo, acá habrían cosas distintas que del otro lado. No sé si me explico. El hecho que tenga una línea de simetría en el medio significa que todo lo que está a la derecha es igual a todo lo que está a la izquierda. Por lo tanto, yo podría, por ejemplo, acotar o dar medidas solamente a la derecha y se entendería que a la izquierda las medidas son iguales. Entonces me ahorro información. Empiezo a entregar esa idea. Daniel dice tiene que ser perfecto con respecto a medida en cada lado. Si lo divide en dos, tiene que ser igual. Eso, exactamente lo que dice Daniel. Es eso, entonces
nosotros vamos a aplicar esta línea de simetría cuando encontremos una simetría. Cuando hallemos, ¿no es cierto?, en el dibujo una simetría, la vamos a poder expresar de esa manera. Por eso es que, por lo general, las circunferencias tienen una línea de simetría. Acá esta circunferencia tiene una, porque como es circular, entendemos que es simétrica en ambos lados. Los pernos también. ¿Sí? Entonces, en este caso, la simetría para esta figura aplicó para la figura completa, porque la figura completa es simétrica, y además las perforaciones, porque las perforaciones, al ser redondas, son también simétricas. Así que es un poco el concepto que usó el dibujante en este dibujo para aplicar sus líneas de simetría. También tenemos que pensar de esa manera, muchachos, cuando vean un dibujo, ustedes ya se están formando como dibujantes, ¿ya? Aunque les falte mucho camino por recorrer, ustedes ya tienen una base, una formación, con lo que hemos visto estos meses, de dibujantes. Por lo tanto, empiecen a ver las cosas de esa manera. Cuando vean un dibujo en internet, en el teléfono, en Instagram, en Facebook, en cualquier parte, hagan el ejercicio de decir qué trató de explicar ese dibujante. ¿Qué mostró el dibujante que hizo ese dibujo? ¿Qué quiso expresar? Porque de esa manera también me sirve a mí para cuando a mí me toque dibujar. Cuando a mí me toque dibujar, tengo que decir, bueno, ¿qué quiero expresar con este dibujo? ¿Qué quiero lograr? Entonces, cuando vean dibujos como lo que hicimos ahora, traten de hacer este ejercicio y digan, bueno, ¿por qué tiene una línea de simetría eso? Háganse esas preguntas. ¿Por qué aplicó esa línea en esa figura? Ah, ¿será porque la figura es simétrica? Ah, ¿será porque es un cilindro? Bueno, la invitación es a realizar esas preguntas, muchachos. De esa manera van a poder ustedes también aprender y aplicar lo que estamos viendo acá fuera de la sala. Más ejemplos. Entonces, acá vemos que aparece una línea de simetría. Entonces, yo entiendo que la figura, tanto su parte superior como su parte inferior, es igual. Entonces, acá está lo que les decía. Si yo empiezo a decir, bueno, esto mide 40, por ejemplo, esto mide 60, esto mide 3, esto mide 5, para la parte superior debería entonces aplicar lo mismo. Por lo tanto, no me tengo que desgastar en usar las medidas arriba. Si yo las entrego acá abajo solamente, me estoy ahorrando poder entregarlas arriba porque la pieza es simétrica. Eso es lo que indica este recuadro, que hay una línea de simetría en el centro. Acá lo mismo. Más ejemplos. Estamos viendo entonces aplicación de línea de simetría. En los círculos, como les dije, en los círculos siempre va a ir porque el círculo tiene la forma especial para ser simétrico, por lo tanto, lo vamos a ver de esta manera, con una línea de simetría vertical y una horizontal, ¿ya? Porque no vamos a llenar el dibujo de líneas de simetría innecesariamente. Por lo general se hace una vertical y una horizontal, y con eso ya se entiende que la figura es circular y es simétrica. Entonces, si fijan, acá hay una perforación redonda, línea de simetría vertical, horizontal. Listo, con eso estamos. Acá no hay línea de simetría porque la figura no es simétrica. Si yo le hiciera una línea de simetría acá al medio, me estaría equivocando, porque esta figura es más pequeña que esta otra. No son iguales, entonces no puedo. ¿Ya? Para que quede claro. Entonces, complementando esto, nos quedan pocos minutos, así que vamos a cerrar con esto. Complementando también, en los planos, nosotros también valorizamos lo que dibujamos. También se aplica un concepto que es el grosor de línea. ¿Ya? No solamente, entonces ya vimos que yo trabajo tipos de línea, líneas punteadas, líneas segmentadas, líneas de eje, sino que también trabajo grosores. Hay líneas que yo hago más gruesas que otras. Eso también tiene una importancia en lo que quiero expresar. Yo como dibujante entonces aplico un grosor de línea o hago una línea delgada a propósito para mostrar algo. Yo creo que por tiempo no vamos a alcanzar, pero la próxima clase lo vamos a reforzar esto. Entonces, no solamente uso tipos de línea, sino que también uso grosores. Vamos a alcanzar a ver algún ejemplo. Primero que nada, comentar entonces que los grosores comunes tienen que ver con los grosores de los lápices. Esto es directamente relacionado a eso. Ustedes conocen, seguramente tienen portaminas, por ejemplo. Portaminas 0,5, 0,7, 0,9 son las medidas habituales que encontramos en el mercado, ¿no es cierto? Ese 0,5, ese 0,7, ese 0,9
significa que ese es el grosor de la punta del lápiz, con la que yo dibujo. Ese es el grosor o de la mina, o del lápiz, si es un lápiz tradicional, es el grosor de la punta del lápiz. Entonces, yo puedo comprar lápices más delgados y más gruesos. Eso se sabe. Por lo tanto, nosotros en dibujo, ya para cerrar, vamos a usar distintos grosores para irlos aplicando en distintas ocasiones. ¿Ya? Lamentablemente llegamos al final de la clase, así que vamos a dejar esto a la mitad. La próxima clase vamos a ver esto de grosores de línea, pero por lo menos nos quedamos con la idea de que no solamente hay tipos de línea, sino que también hay distintos grosores. No alcanzamos a ver ejemplos, pero la próxima clase lo vamos a revisar, porque estamos en la hora. Así que llegamos hasta acá. Recordarle entonces que existen por lo menos tres tipos de línea principales. La línea continua, que es la línea tradicional, la línea segmentada y la línea de eje. ¿Ya? La próxima clase continuamos. Así que vamos a dejar hasta acá. Me comentan si hay alguna duda. Sí, para cerrar. Mis audífonos, no son Shure, son otra marca. Nada, Daniel, perfecto. Entonces, yo voy a, antes que se me olvide, voy a mostrar acá el tema para pasar la lista. Así que todos los que están presentes. ¿Ya? No hay duda, Fernando. Perfecto. Todo bien entonces, que les vaya muy bien, muchachos. Tengan un gran fin de semana. Y nos estamos viendo en 2 semanas más. Así que cuidarse mucho y que estén súper bien. Adiós, que les vaya bien. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, chao, gracias.